Na sección literaria irémonos ata a biblioteca, porque ali espéranos María José Viz, que nos vai falar das súas obras. Pues voy a hablar de mis 3 libros, de mi trayectoria literaria, mi modesta trayectoria literaria, y también de mi relación con la biblioteca, porque yo empecé a trabajar aquí en esta biblioteca en 1996 y estuve aquí trabajando hasta el 2003, o sea, casi 8 años. Entonces a mí me apetecía muchísimo volver aquí y volver en mi faceta de escritora. He tenido la suerte de que la directora, Rosa María, me invitó a venir, entonces yo estoy feliz de estar aquí otra vez, en otra faceta de mi vida, a aficionar a escribir microrelatos y primero a ver las características propias del género en las redes sociales, en las redes en general, en internet, y eso me llevó a reunir una gran cantidad de documentos, de escritos míos, porque fue el año 2015, que fue cuando realmente empecé a escribir en serio, hace muy poquito. Empecé a escribir de una manera un poco desaforada. Entonces eso significó que tenía muchísimos textos escritos, y eso me llevó a solicitar o a pedir una publicación, que sería el de las creaciones mínimas, que es más bien un formato antología. Es más como una antología de textos ya publicados, algunos previamente en obras colectivas, y también algunas cosas también en la red. Y que está conformada, Creaciones mínimas está conformada de 3 partes. Una de ellas son micropoemas, que son participaciones mías en el concurso Cuenta 140 llevado por el Cultural de Periódico El Mundo. Y luego otra parte son microrelatos, ya con alguna aportación de nanos relatos también, o también llamados hiperbreves. Y luego por último las cartas del director, unas cuantas cartas del director que seleccioné, me parecieron como microensayos más que cartas de denuncia. Yo escribo cartas de temas universales y que pueden encuadrarse perfectamente dentro de su género del microensayo. Los abrazos líquidos es un poemario completo, ya no es una obra de microliteratura propiamente, sino ya es un paso más para mí, es un reto más, que yo llegué a la consecución de un poemario completo, que está basado, se llama Los abrazos líquidos, está basado en el concepto simbólico del abrazo. Tiene 11 subtítulos, 11 partes, todas ellas con el leitmotiv del abrazo. Y bueno, es un reto de que estoy muy satisfecha. Estoy ahora presentándolo realmente porque salió publicado en 2018, en diciembre de 2018. He hecho presentaciones en Santiago y en Coruña. Y bueno, y ahora aquí también, al albur de la presentación de mi obra, pues también voy a hablar un poco de ella, por supuesto. Yo soy muy libre. Yo además he tenido la suerte que en esa editorial, que lamentablemente la editorial que me editó siempre, en los 3 casos, Ojos Verdes Ediciones, desapareció, o sea, se cerró en enero de este año. Ellos me dejaban total libertad a la hora de presentarles los textos, no ponían ninguna cortapisa, ¿no? Y yo realmente lo que quería era hacer obras a mi manera, entonces tampoco, yo en cuanto a las influencias, yo recuerdo que bueno, hay grabaciones mías que se pueden ver en YouTube. Yo digo claramente que a mí me influyen muchísimas cosas, o sea, no es que digas, es que predomina tal influencia, pues la poesía puede predominar Juan Ramón Jiménez, sí, porque me apasionaba, pero también puede predominar la lectura que he hecho ayer o anteayer, o sea, todas las lecturas que hacemos, sean más gustosas o no para nosotros, nos gusten más o no, siempre nos van a marcar de alguna manera, van a estar ahí en el sedimento, no sabemos a veces de dónde nos sale esta idea o este pensamiento, y realmente es la influencia de lo que hemos leído. Yo siempre he sido una gran lectora, entonces no podía, o sea, hay muchos autores que me gustan, ¿no? En poesía, José Ángel Valente, o Rensano, que además ahora creo que han salido un libro suyo póstumo, ¿no? De poesía. Yo qué sé, podría hablar de muchos, sobre todo la literatura de los años 50 me gusta especialmente.